Buenos días. En nombre de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Gobierno Corporativo Sostenible, Manejo de Conflictos de Interés en la Alta Dirección. Esta conferencia tiene como objetivo aportar a la comunidad empresarial y a nuestros asociados las buenas prácticas de gobierno que fomenten una administración transparente, equitativa, sostenible y con un liderazgo responsable y ético. Vamos a presentar a nuestro expositor de hoy, es el doctor Fernando Miranda Mendoza, él es de Bolivia, es abogado corporativo, doctor en Derecho con una amplia trayectoria académica en instituciones de renombre como la Universidad de Salamanca y la Universidad Pública de Navarra. Máster en Derecho Privado Patrimonial, magíster en Derecho Empresarial y Corporativo, asesor legal sobre estrategia y prevención, experto capacitador y consultor en gobierno corporativo, compliance y RCE, docente universitario en grado y en posgrado. Es investigador en derecho privado y autor de libros y artículos sobre gobierno corporativo, RSE y derecho de sociedades. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Miranda Mendoza y las gracias por aceptar esta invitación y lo dejamos con el webinar Gobierno Corporativo Sostenible, Manejo de Conflictos de Interés en la Alta Dirección. Adelante, doctor Miranda. Conectar. Un gusto saludarles. Es un placer saludar en primera instancia a las autoridades que nos acompañan en este webinar, tanto a usted, Eloína Díaz, quien es directora adjunta del Instituto de Gobierno Corporativo, como también a Luis Müller, quien es fiscal. Agradecerles nuevamente por la invitación. Les envío un saludo muy fraterno desde La Paz, Bolivia. Y bueno, a todos los profesionales, empresarios, socios accionistas, directores que se encuentran en esta actividad, podríamos decir, de formación, actualización y con un tinte académico para que podamos desarrollar un tema de mucha importancia y de necesidad para las organizaciones y sobre todo para los altos directores de sociedades comerciales y empresas. Es justamente por esa razón en la que estamos ahora aquí presentes, para charlar, conversar y darles algunas respuestas a dudas y como también a algún contenido técnico sobre lo que es el conflicto de intereses. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Para que vayamos ya entrando en materia, voy a solicitar por favor que me permitan compartir pantalla, que me autoricen para compartir pantalla. Ahora sí, creo que sí, ya estamos. Perfecto. Les pido que me digan si se ve la presentación con claridad. Sí, se logra ver. Mil gracias. Perfecto, doctor Miranda. Se ve y se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, hemos titulado el webinar de hoy como el manejo de conflictos de interés en alta dirección desde un punto de vista del gobierno corporativo sostenible. Tenemos que tomar en cuenta que estamos en procesos de sostenibilidad en el mundo. Estos últimos años han sido años complejos post pandemia que nos han llevado a tomar en cuenta elementos fundamentales bajo los recursos de la sostenibilidad en la empresa, tanto desde el punto de vista empresarial, económico, negocios, etcétera, como también en el tema de las normas jurídicas actuales. Antes de que entremos en materia, solamente comentarles que hay un paquete de normas y directivas de la Unión Europea que justamente hablan sobre aspectos de sostenibilidad, como puede ser el tema de género,
justamente la participación de directores, mujeres y hombres desde un punto de vista de género en los consejos de administración o directorios, justamente sobre los informes de sostenibilidad corporativa, sobre sus formas nuevas de divulgación que se están transformando a través de estas directivas y como también la maximización de los derechos y obligaciones de los accionistas en las sociedades. Entonces estamos en un proceso de, de poder transversar estas directivas de la Unión Europea a leyes de los países miembros y como también van a tener una cierta influencia importante en nuestros países de Latinoamérica. Es por eso que ingreso con este punto de sostenibilidad y eso es justamente lo que hablamos con los directivos del Instituto de Panamá para poder focalizarnos e ingresar un punto de mayor introducción y receptividad en el tiempo a través de estas nuevas medidas de gobierno corporativo. Y como nos ha tocado hoy día hablar de conflictos de intereses, bueno, vamos a comenzar a entrar en materia. Y primero quiero comentarles estos dos mensajes que los he tomado en cuenta y se los voy a leer de manera literal que dice, el mayor riesgo para cualquier organización es que sus líderes protejan sus propios intereses en lugar de buscar lo que es mejor para la organización. Este mensaje lo presenta Ray Dalio, quien es el fundador de Bridgewater Association, que es uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo y justamente es un hombre que tiene una gran formación en corporate governance. Como también les presento a Nell Minow, me llamó mucho la atención Mel Niwo por sus estudios. Muchos la conocen en Estados Unidos como The Queen of Corporate Governance. Ella dice que un director que no está dispuesto a perder su asiento para defender a los accionistas no merece sentarse en la mesa. Mujer que ha trabajado durante muchos años en la investigación, en la formación y justamente se ha dedicado a lo que es la independencia por parte de los directores y además sobre los conflictos de intereses. Y entrando ya en materia, mostrando estos dos articulistas, empresarios e influyentes en gobierno corporativo y sobre todo en conflicto de intereses, pues vamos a entrar ya en materia. Hemos intentado ver desde el punto de vista del derecho de sociedades, como también lo que es gobierno corporativo, la actividad del director, administrador o consejero, en sí los tres son lo mismo. Evidentemente tienen sus diferencias cuando es un independiente o un dependiente, pero evidentemente tiene ciertas actividades claras. Entre sus actividades claras es que administra, que representa, que gobierna, eh, direcciona, es responsable, gestiona, ejecuta las actividades que se puedan presentar en la empresa o en la sociedad. Además, este director tiene ciertas características, ¿verdad? Este director evidentemente debe presentar una alta honorabilidad comercial y profesional. Tiene que tener una experiencia, una experticia profesional y adecuada justamente para dedicarse a asesorar, a ser parte, a tomar decisiones, a controlar, a fiscalizar dentro de lo que es la actividad o el objeto social de la misma sociedad o de la empresa. Muchas veces decimos de que este director debe tener una doble profesionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente este director, aparte de que tenga una formación, sea en el marco de la academia, sea en el marco de los negocios, sea en el marco de la propia experticia en cuanto al desarrollo de la actividad comercial, este profesional tiene que ser doblemente recurrido porque sobre él va a recaer mucha responsabilidad. Responsabilidad entre la gestión, actividades de terceros interesados, stakeholders, internos y externos. Y además va a participar dentro de temas fundamentales en cuanto a la organización y en cuanto a su cobertura o su expansión. Por eso debe tener una doble profesionalidad. Vamos a ir también un poquito desarrollando ese punto posteriormente. Estos directores, evidentemente, como está aquí en el gráfico, se encuentran constituidos en grupos colegiados. Y me gustó mucho esta frase donde dice que las decisiones implican el fin de las deliberaciones y el comienzo de la acción. Es por eso que
nos presentamos ante estos directorios. Directorios o también, como en otros países, especialmente en los europeos, los mencionan como consejos de administración. Y podemos ver algunos puntos fundamentales. Primero, que el directorio debe crear políticas de gestión. Evidentemente, tienen toda la elocuencia, podríamos decir entre comillas, la sabiduría, para poder crear estas políticas de gestión en base y en apoyo con la alta gerencia. Tienen una voluntad unitaria, porque evidentemente la responsabilidad de ellos es solidaria. Tienen, a través de sus decisiones que se reflejan en las actas, se convierten en acuerdos, que pueden ser que estos acuerdos normalmente son resoluciones de directorio, que son documentos muy delicados, que depende de la legislación del país. Muchas veces pueden ser acuerdos sociales o acuerdos parasociales. Y aquí siempre me sale una pregunta cuando les digo, ¿y es una ventaja esta colegiación? Evidentemente, la respuesta es muy clara, porque se aprovecha de la pluralidad de caracteres y perfiles profesionales. Justamente cuando aprovechamos de estos perfiles profesionales, vamos a aprovechar, evidentemente, en el cumplimiento de los objetivos, en el cumplimiento de los negocios a largo, corto plazo de la empresa. ¿Ya? Van a disculpar un poco, me encuentro un poquín resfriado aquí en La Paz, en nuestra ciudad. Estamos viendo una ola de cambios de clima, entonces todos nos encontramos cercanos a la influenza, entonces estamos cuidándonos y bueno, yo saliendo de un resfriado muy fuerte. El directorio tiene algunos elementos o características que se las presento aquí de manera muy resumida. Primero, que se convierte en el órgano ejecutor y toma decisiones inmediatas, y debería tomar decisiones inmediatas sobre aspectos delicados de la sociedad. Tenemos que tomar en cuenta una recomendación de que cuando más grande es la empresa, tiene y repercute un mayor poder en el directorio. Ante el crecimiento de la empresa, obviamente el directorio va a tener un mayor protagonismo. Debe ser ejemplar en el mercado. Uno de los problemas que siempre se ha presentado dentro de lo que es la doctrina del derecho de sociedades en cuanto y en el marco de los accionistas o este órgano, entre comillas, como muchas veces se lo llama legislativo cuando hacemos una analogía en gobierno corporativo, es el affectio societis, ¿verdad? O affectio societatis, que justamente refleja que cuando la empresa es más grande, es una empresa abierta, existe un menor control de los accionistas y justamente es un punto clave que desea desarrollar la normativa europea y española en cuanto a los derechos y obligaciones de los accionistas. Un proceso de sostenibilidad que tal vez en un futuro podríamos analizarlo y charlar. Pero no nos salgamos del tema y volveremos a lo que son los conflictos de intereses. Y ahí vamos ingresando ya sobre algunos puntos porque es un prefacio para ingresar al elemento clave de lo que es nuestra charla. Autonomía y discrecionalidad del director. Este director tiene un doble fin, ya promover el fin social y la dirección de la sociedad. Tiene cualidades claves, entre ellos la autonomía de gestión interna y externa, la discrecionalidad de gestión, un alto nivel de decisión y evidentemente el uso de la información. El uso de la información es un elemento fundamental dentro de los directores y dentro del gobierno corporativo, porque saben muy bien que debe ser oportuna y adecuada, de acuerdo a los momentos y tiempos y de acuerdo a los niveles de jerarquía en cuanto a la organización interna de la corporación o de la organización. Y aquí ya ingresamos un poco más en materia. ¿Cómo es la relación entre este director y la sociedad, o sea, la empresa? Pues nace a través de una relación fiduciaria, ¿verdad? Donde el accionista otorga toda su confianza al director para que lo pueda representar en la toma de decisiones importantes dentro de la sociedad. Se vuelve en un trustee, ¿verdad? Una alta confianza, una relación fiduciaria. Esta relación fiduciaria va a tener dos elementos claves, ya que se los llaman deberes fiduciarios
que evidentemente todas las leyes o códigos de comercio mencionan, tanto en el sistema anglosajón como en el sistema continental en el cual nosotros estamos inmersos, que es el deber de diligencia y el deber de lealtad. Algunos códigos de comercio, el peruano, boliviano, el argentino en su momento, hemos tomado en cuenta algunos otros deberes como el deber de prudencia o el deber de fidelidad, pero en sí toda la actividad, toda la actividad del director se enmarca en estos dos deberes particularmente, el deber de diligencia y el deber de lealtad. Y estos deberes han sido mencionados en diferentes legislaciones y siempre se han ido acuñando en algunas frases determinadas en las legislaciones. Como aquí, por ejemplo, dice la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, que los traigo del artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, la ley abrogada en España, porque actualmente es la Ley de Sociedades de Capital, pero que también comenta y tiene el mismo sentido. O en mi país, por ejemplo, que se delimita en el artículo 164 de nuestro Código de Comercio. Puede ser que se presenten de manera distinta, como ahora se está desarrollando, tanto de manera separada lo que es el deber de diligencia y el deber de lealtad, aunque los dos en sí mismo persiguen el mismo fin. No pueden ir separados. Y sobre los dos recae la actividad del director. Entonces, dentro de estos deberes fiduciarios tomamos algunos temas fundamentales. El deber y esta relación fiduciaria va a otorgar al director una gran responsabilidad dentro de su actuar, dentro de su toma de decisiones y dentro del compromiso leal y fiel que tiene que tener hacia la sociedad. Es importante que estos deberes se vayan desarrollando cada vez con mayor fuerza, justamente porque van a crear ya contenido, compromiso, voluntariedad y sobre todo van a crear ese grado de buena fe que lo compromete al director a actuar en beneficio de la sociedad, anteponiendo sus intereses propios, ¿ya? Y que los intereses de la sociedad sean superiores, porque él es un representante leal. Él debe otorgar y debe manejarse y manifestarse sobre la confianza que le ha otorgado el accionista o la Junta General de Accionistas o la Asamblea General de Socios para nombrarlo. Y aquí les muestro los dos deberes, deberes de diligencia y deberes de lealtad. Voy a ser muy breve con el deber de diligencia porque no lo vamos a estudiar hoy, pero hoy vamos a dedicarnos al deber de lealtad porque es el deber base para ver lo que es un conflicto de intereses. Evidentemente, el cargo de diligencia sobre el director lo obliga a que sea un ordenado empresario. Es una pauta de conducta que le va a otorgar una fuente de obligaciones. Le enseña a actuar, le enseña a desarrollarse, lo obliga a tomar elementos claves de diligencia. Como en Roma lo mencionábamos al bonus pater familia, cuando él era responsable de guiar a su familia en su patrimonio propio más el patrimonio de la mujer, como ciudadanos de Roma, pues nosotros obligamos a que este director tenga un doble bonus pater familia, una doble profesionalidad, porque aparte de que debe dirigir, debe ser un buen administrador, debe ser un hombre comprometido y tener esa alta diligencia y formación, tiene que tomar en cuenta que él dirige el patrimonio de la sociedad como también de terceros interesados involucrados, proveedores, acreedores, el mismo Estado a través y por representación de sus instituciones. Entonces es un tema muy complejo y por eso el tema de la diligencia se convierte en un elemento fundamental en cuanto a la formación del director. Evidentemente, otro elemento fundamental en el marco del deber de diligencia es la información. Debe controlar, debe manejar todo lo que es la información para que justamente tome las mejores decisiones. El deber de diligencia va
determinándose y va a ir cayendo sobre ciertas formas de organización y de ciertos deberes conexos y derivados. Entre ellos, el deber ejercer efectivamente el cargo, evidentemente, el deber de vigilancia o supervisión, el deber de informarse, y también ahora ingresa en la doctrina, gracias al sistema norteamericano, y en algunos países que ya se ha ido viendo y desarrollándose, como en España en su normativa, en la jurisprudencia colombiana, lo que es el Business Judgment Rule. Esta regla de la protección de discrecionalidad del empresario o empresarial del director y que justamente es un elemento clave que ya se está presentando en el marco del deber de diligencia, justamente por el tema de responsabilidad que pueda causar en base a una decisión mal realizada o una decisión que ha tenido inclemencias o problemas por factores externos y que evidentemente necesita un respaldo de este director y que va a determinar por parte de la sapiencia, decisión y análisis de un juzgador, que en este caso es un tribunal o un juez. Y ahí se cierra el tema de lo que es el deber de diligencia en cuanto a esta presentación, porque se podría hacer un análisis muy largo, y nos vamos a centrar en el deber de lealtad. Deber de lealtad importantísimo, fundamental, esencial para el desarrollo de los conflictos de intereses. Este deber de lealtad evidentemente nace a través de ciertos principios fundamentales, entre ellos la ética, porque obviamente van a ser a través de la bona fides o la buena fe que debe adquirir todo director, todo administrador o consejero por la lealtad que debe a su asamblea de accionistas. Justamente este deber de lealtad le enseña al director que debe actuar primando intereses sobre sus intereses propios, los intereses colectivos de la sociedad. Este deber ha ido cada vez alcanzando mayor preponderancia e importancia, tanto en el desarrollo, les comento un poquito, una paréntesis, tanto en el desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial de nuestra área, especialmente el área jurídica. Porque evidentemente sabemos todos que dentro del marco de la historia de las grandes empresas o pequeñas empresas en temas aislados, muchos factores de complejidades se han dado a través de una deslealtad por parte del director y que ha ocasionado el conflicto de intereses. Entonces, se ha visto de que hay que reforzar este elemento a través de normas mucho más potentes, ya no simples recomendaciones, sin ingresar a un hard law. La doctrina ha tomado en cuenta estudios más profundos. Mm, Hace muchos años, un ejemplo, les voy a dar un triple ejemplo. Clark, uno de los profesores más importantes del derecho del corporate law en Estados Unidos, de uno de sus textos de importancia y básicos para el estudio del derecho corporativo, decía de que en 800 páginas aproximadamente, 280 estudiaba a lo que es el deber de lealtad. En España, Cándido Pasares, un gran profesor y abogado de una firma muy reconocida en España en aspectos de gobierno corporativo, ha visto de que no había una tradición doctrinal. Entonces él ha comenzado a crear una tradición doctrinal que cada vez está tomando mayor importancia. En mi país, por ejemplo, en Bolivia, nosotros estudiamos los textos o manuales de derecho comercial, tampoco le dábamos un párrafo de análisis a este deber y ahora evidentemente estamos comenzando a crear doctrina. Los jueces y los altos tribunales de justicia, especialmente en temas de casación, han visto igual la necesidad de profundizar el deber de lealtad a través de doctrinas, ya que conforman el interés social y que se está volviendo un elemento fundamental en el marco de la sostenibilidad. Es así que en las nuevas normativas europeas ya se menciona este deber de lealtad, e inclusive ya no en los directores, sino en la misma esencia propia de lo que es el accionista. Entonces, cada vez está tomando mayor relevancia con el fin de evitar conflictos de intereses, con fin de promocionar desde un marco preventivo estos elementos que pueden dañar a la empresa en marco de decisiones que sean oscuras, ambiguas, malintencionadas, que buscan un beneficio propio del director en contra de lo que es la sociedad. Entonces, este director debe ser un fiel representante, debe marcar de manera muy clara su deber de fidelidad, debe obrar de buena fe y evidentemente su fin
es buscar el mejor beneficio e interés para la sociedad que administra. Este deber de lealtad tiene algunas características. Primero, es un deber independiente, ¿ya? Este deber de lealtad se recae sobre el director de manera independiente, pero también de manera colegiada sobre todo el directorio. Tiene una relación fiduciaria particular, porque muchas veces puede recaer sobre los que tienen influencia sobre el director. Entonces, también tiene esas ciertas características que no solamente se cierra en esta persona, natural en algunas legislaciones, en otros países puede ser un director, empresa o sociedad jurídica, persona jurídica, pero va a recaer sobre estos terceros. Entonces se va ampliando. Y cuando hablamos en el análisis y en su naturaleza propia, han habido ciertos estudios y uno de los que me llama la atención es el profesor Smith, que nos presenta estas dos reglas que complementan a este deber de lealtad, que es la regla de no conflict y la regla de no profit. No conflicto y no beneficio. Dos reglas claves que van a componer y que van a consolidar lo que es este deber de lealtad. Nos olvidamos de hablar, de la buena fe, porque buena fe, bona fides, ética. Nos olvidamos de hablar de la fidelidad, que es la fidelidad del director hacia a sus accionistas, etc. Y nos entramos a un tema mucho más pragmático, ya que es estas dos reglas de no conflicto y no beneficio. ¿Qué quiere decir estas dos reglas? Primero, cuando analizamos la regla de no conflicto, ya podemos recordar de que esta regla prohíbe al director o administrador actuar en circunstancias y situaciones que su propio interés y su deber de lealtad entren en conflicto. O sea, les recuerda, cuidado, ingreses en conflicto. Y la segunda regla de no profit, o regla de no beneficio, obliga y recuerda al director, o en caso administrador, que en el marco del ejercicio de su cargo no puede obtener cualquier beneficio personal para sí o para personas vinculadas a él fuera de su salario o sus dietas que él recibe. Él no puede buscar otro beneficio externo. Entonces, estas dos reglas se componen y se conjugan y forman este famoso deber de lealtad. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice este deber de lealtad? En cuanto a la regla de no conflicto o no conflict rule, ¿ya? Obliga al director a qué? A evitar situaciones objetivas. Objetivamente, estamos hablando de situaciones que nos lleven a la consumación o ejecución de un conflicto de interés. Le recuerdan la debida transparencia. Y además de que al momento de que pueda presentarse un proceso conflictivo, deba tomar en cuenta algunos elementos de solución, que es la autorización y la dispensa, que obviamente se basan en el deber de comunicación. Es decir, que ante un conflicto de intereses tengo un deber de comunicación. Y en el marco de ese deber de comunicación va a haber dos procesos, que va a ser la autorización o la dispensa ante un conflicto de intereses. Evidentemente, esta autorización o dispensa va a variar de acuerdo al conflicto, que lo va a tomar en cuenta tanto el grupo colegiado, que son el grupo de directores, o en su caso, la asamblea o junta de accionistas. Además, este deber de lealtad dentro de esta regla ya tiene un elemento interesante, ya que es, perdón, creo que se salió la presentación. Perdón, ahora sí. ¿Qué es la función profiláctica? Muchos me dicen, ¿y por qué el profesor Smith ha hablado de un tema médico? Ya, un tema de higiene y de protección después del COVID, porque evidentemente le ha visto de que hay que otorgarle esta función profiláctica al director, que exactamente es que le recuerda y le obliga a que debe evitar la apropiación de bienes y riquezas de la sociedad para él, ya, para el director, porque tiene una responsabilidad fiduciaria.
Él no debe y no puede apropiarse de bienes y riquezas. Y en el caso de situaciones conflictivas, porque hay situaciones conflictivas individuales y colegiadas, deben existir los procesos de precaución y salvataje dentro de lo que es esta regla o función profiláctica de la No Conflict Rule. ¿Qué más? Cuando ya hablamos de la Profit Rule, de la regla de ningún beneficio, esta regla evidentemente deriva de la regla de no conflicto, pero llega y nos otorga ciertos elementos claves para este director en el marco de su deber de lealtad. Obliga a que no debe verse incurso en una situación de conflicto de intereses que le otorga un beneficio directo o indirecto. Acuérdense mucho, conflicto de intereses directo o indirecto. ¿Ya? ¿Qué más? La regla, ¿ya? Simplemente nos dice, ya que este director no debe buscar ventajas patrimoniales ilícitas. ¿Cuáles son? Dádivas, sobornos, etcétera, que buscan evidentemente muchas veces una obtención de un resultado. También se debe a procesos de retribución indebida, ¿ya? Procesos de retribución indebida que estén fuera de su remuneración. Entonces, la regla de no profit rule recae sobre ventajas patrimoniales ilícitas y retribuciones indebidas. ¿Qué más? Esta regla le recuerda al director a conducirse en el mejor interés de la sociedad, porque todo el beneficio o producto de su actividad pertenece a la sociedad encomendada. ¿Y qué más? El tema de la responsabilidad. Esta regla tiene un contenido interesante, en el cual nos menciona de que ante un conflicto de interés evidente, este director desleal tiene una doble responsabilidad con la sociedad. Y lo hablamos de manera y con palabras muy claras. Consumado el conflicto de intereses, determinado el daño, evidentemente, él tiene que responder por los daños y perjuicios de acuerdo a la medida de lo que es el derecho de la reparación de daños y el derecho de daños. Pero además de hacer esa reparación, tiene que devolver todo lo obtenido injustamente. O sea, tiene otra sanción, que durante todo el proceso de la consumación, planeación, ejecución del conflicto de intereses, tiene que hacer la devolución de lo ganado. Entonces es una doble sanción en cuanto a este director desleal. Entonces se ha visto que la sociedad, aparte de solicitar la reparación del daño que le haya causado la actitud desleal del director, también tiene que devolverlo todo lo que ha invertido o todos los beneficios que le ha ido otorgando en cuanto gestaba este director desleal. Y aquí ingresamos al conflicto de intereses. Mm, Muchas veces, para los juristas particularmente, nos cuesta determinar lo que es un conflicto de intereses, más aún cuando hablamos de la alta dirección, de estos cuerpos colegiados que pertenecen al derecho de sociedades. Otra situación es cuando hablamos en la alta gerencia o colaboradores que pertenecen a procesos de compliance. Entonces hay que intentar entender el contenido propio de estos dos, de esta aproximación de estos dos intereses, de esta palabra, de estas dos palabras. Intereses hablamos como una utilidad o provecho o ganancia, ya que tiene evidentemente nociones polisémicas, ambiguas, ambivalentes, y cuando hablamos de conflicto nos referimos a una situación de combate o lucha. Asimismo, estas dos palabras, ya conjugadas en principio, no nos van a brindar una conceptación jurídica delimitada. Sin embargo, podríamos entender que hablamos de una oposición, un choque, una incompatibilidad. Intereses por un lado de unos sujetos, intereses de otro lado de otros sujetos,
los dos se convierten distintos y los dos comienzan a tener ese choque o conflicto. Es así que hay ciertas interpretaciones y aquí les traigo algunos elementos que nos van a ir, vamos a ir poco a poco aterrizando lo que es el conflicto de intereses. Dentro de lo que es una noción general del interés, primero tenemos que decir que es una relación fáctica, ¿verdad? Hay un hecho, hay un sujeto, hay un bienes interesados. Dentro de una noción técnica jurídica, podríamos decir de que ante esta actividad del sujeto que alcanza el bien, logra tener una satisfacción. Y que justamente esa satisfacción va a depender de su comportamiento, pero que va a ser distinta al que le ha otorgado esa titularidad. Es decir, que ya existe una deslealtad. Entonces, cuando hablamos en estos elementos, tenemos que entender que existen interpretaciones subjetivas y objetivas. Estoy intentando darles una explicación mucho más amplia, no tan jurídica, para que vayamos entendiendo el elemento clave del conflicto de intereses. Cuando hablamos de una interpretación subjetiva, evidentemente estamos hablando de que este sujeto tiene una intención móvil, ¿verdad? Para obtener el bien que no dispone. Cuando hablamos de la objetiva, estamos hablando de que es una relación en la cual busca su satisfacción, que puede ser individual o puede ser colectiva, y que evidentemente va a repercutir a una contradicción o oposición. ¿Ya? Siempre cuando se va a presentar o se consume este conflicto de intereses, se va a presentar, no, no digamos un escándalo, pero se va a delimitar una contradicción, una oposición, un choque. Podríamos decir que el conflicto de intereses es una noción indeterminada, que deberá ser apreciada en circunstancias concretas y particulares. Algunos autores, algunos estudiosos han definido que el conflicto de intereses es la concurrencia de intereses opuestos entre la sociedad y el administrador, que objetivamente contemplados por su naturaleza y finalidad resulta idónea para poner en riesgo los intereses de la sociedad. Dos elementos que nos caracterizan al conflicto de intereses. Como les había dicho anteriormente, al momento de poder determinar su conceptualización, es la contraposición. Hay contraposiciones de intereses tanto de la sociedad versus del administrador o director desleal. Es riesgo de lesión. Hay muchos estudios sobre riesgo de lesión y muchos choques en la doctrina, donde nos dicen, oye, ¿y si no hubo lesión, no hubo daño a la sociedad? No es conflicto. Otros dicen, no, ahora sí, se determina la lesión, entonces este es un director desleal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un enfrentamiento de intereses, evidentemente. Muchas veces la sociedad no tiene daño, pero evidentemente se delimita la mala fe, la actuación negligente, dolosa, abusiva del director desleal y que evidentemente ha puesto en una situación eh, compleja a la sociedad, a sus pares y a la sociedad en sí misma. Sociedad hablamos cuando es evidentemente la empresa, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico. Y además, tenemos que entender que muchas veces, ante un conflicto de intereses, puede presentarse un daño a la sociedad, pero a largo plazo un mayor beneficio. Entonces, también es un tema muy complejo y normalmente eso se desarrolla como conflictos de intereses potenciales. Entonces, cuando hablamos del conflicto de intereses, se va a desarrollar en dos elementos constitutivos, muy claros. Hemos hablado que existe esta oposición, pero hay dos elementos claves. El interés privado del administrador, porque evidentemente él tiene un interés privado para conseguir un beneficio propio, que va a ir en contra y en versus del interés social. Interés social se convierte en la pieza política ideológica
más que técnica y jurídica, de lo que es una sociedad comercial o una empresa. Es decir, es el elemento fundamental en el cual van a ser el desarrollo de la sostenibilidad y de la formación de esta empresa. Es el sentimiento propio que los accionistas han delimitado o han marcado al momento de firmar el acta de constitución y los estatutos de la organización. O sea, es un elemento fundamental. Muchos estudiamos el interés social a profundidad porque es un tema muy complejo. Hay muchas teorías o doctrinas, bueno, que se van discutiendo de acuerdo a la intención del legislador, la intención del accionista fundador, como también la misma intención del juez o de un tribunal y que nace a través de dos teorías, que es la contractualista o la institucionalista, pero que en fin va a otorgar y se va a convertir en un elemento constitutivo del conflicto de intereses. Entonces, ante la presencia del conflicto de intereses, vos ves por un lado el interés propio del administrador o de interés privado versus este interés social, que es el elemento clave, ¿ya? Que es el punto de inicio ideológico político de la organización o empresa. Aquí les he mostrado algunos elementos de algunos autores. Hay algún autor que nos ha mostrado una supuesta fórmula de cómo es la determinación del perjuicio a la sociedad. Él suma tres elementos, que es la conducta desleal del director desleal, más una concurrencia incierta que no está muy determinada, pero sí debe existir una apreciación posteriori y esto nos va a determinar lo que es el perjuicio. Hay un estudioso, que es el profesor Serrano Cañas, que nos dice que el elemento definitorio del conflicto de interés lo constituye, por tanto, la naturaleza incompatible del interés personal del administrador respecto al interés social, y no ulterior y efectiva consecuencia nociva y perjudicial. También la profesora Sánchez Ruiz nos dice que el conflicto de interés se presenta independientemente del daño, y ahí podríamos conllevar a que no es un requisito que exista daño o lesión, sino que ante una situación conflictiva, ya, ya el director actuó de manera desleal y destrozó de manera categórica el no conflict rule y puso en evidencia el no profit rule. Entonces, ya se consuma, se dañó el interés social, aunque no se haya determinado de manera monetaria, ¿ya? Pero ya comenzó ese procedimiento. Entonces, los conflictos de intereses van a variar. Como les he dicho hace un momento, pueden ser directos o indirectos, pueden ser actuales o potenciales. Y como dice el profesor Envita Araujo, pueden ser por cuenta propia o por cuenta de terceros. Puede ser individual o puede ser un conflicto de interés colegiado. Imagínense que en un directorio de 12 personas, entre 3 hayan organizado un conflicto de intereses. O imagínense que ha sido por cuenta de terceros, donde un accionista o un representante de otra organización que es competencia clave haya causado y motivado la presencia de un conflicto de intereses que se materializa y daña a la sociedad. Entonces, el elemento de conflictos de intereses se puede ir variando y presentarse en distintas formas. Y ya terminando esta presentación, me permito concluir con este último punto y este análisis final. Cuando hacíamos el estudio de conflictos de intereses sobre años, no podíamos determinar con exactitud la clase de conflictos porque es muy ambiguo, polisémico. Pero ya hay legislaciones que nos han otorgado elementos clave de análisis para poder aterrizar este punto del conflicto de intereses. Y entre uno de ellos les traigo a resaltar el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital ya del Reino de España. Y donde nos delimita particularmente 6 conflictos de intereses en el marco de la actuación, ojo, del director o administrador. Entonces ahí podríamos decir como el primero que es realizar transacciones con la sociedad, el segundo es utilizar el nombre de la sociedad o invocar condiciones de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas, hacer uso de activos sociales, aprovecharse de los corporate opportunities o oportunidades de negocio, o obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos a la sociedad. El F,
desarrollar actividades por cuenta propia, cuenta ajena. Yo justamente he hecho mi tesis doctoral sobre el F. Entonces, podríamos decir de que ya existe un proceso ya de conformación, de ejecución y análisis sobre las distinciones de los diferentes conflictos de intereses que se pueden presentar y desarrollar ante los directores, y también procesos de cómo debe ser la situación de la autorización o dispensa ante un conflicto de intereses. ¿Ok? Y finalmente, rescatando a esta presentación para que nos llevemos algo muy claro, ya, yo sé que muchos de aquí no son juristas y también no quiero no entrarme a esta área porque lastimosamente me apasiona por el área de mi profesión, pero en el marco de lo que son los empresarios podríamos decir que conflicto de intereses como concepto final, que yo solo los menciono y lo puedo desarrollar y comparto con ustedes, es la compatibilidad objetiva y la incompatibilidad objetiva y contradicción de intereses correspondientes a sujetos distintos. ¿Quiénes? Director y empresa. ¿Ok? Y con esto les agradezco por su tiempo. Casi me salgo del tiempo intentado estar justo. Agradecerles por el espacio. Bueno, voy a ir respondiendo algunas consultas que tengan algunos y ahí están algunos datos míos si quieren comunicarse con mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mendoza. La verdad que ha sido muy interesante los conceptos expuestos en torno al conflicto de interés en juntas directivas y directorios. Entonces, vamos a manejar el tema de las preguntas para la audiencia. Por favor, nos las pueden escribir a través del chat. Ya tenemos algunas. Y en este breve espacio de 10 minutos vamos a tratar de contestarlas todas e iniciamos consultándole que nos preguntan cuál es la relevancia del conflicto de interés en un buen gobierno corporativo. Es fundamental. El conflicto de intereses se convierte en elemento, o podríamos decir, en la situación clave del gobierno corporativo. No se olviden que cuando nació los conceptos y los estudios de gobierno corporativo, justamente para que nazca lo que es esta herramienta fundamental, ha nacido a través de los conflictos de agencia que nos han presentado Smith, Jensen y Meklin y otros autores famosos, y que evidentemente nacía ante este conflicto de agencia que es un conflicto de intereses. Entonces, es fundamental ya posicionar y estudiar el conflicto de intereses, y por eso el deber de lealtad se convierte hoy por hoy en un elemento clave para que el director evite realizar estos conflictos de intereses y tenga todo el conocimiento clave justamente por un proceso de prevención. Gracias, doctor Miranda. Ese tema nos pregunta Paula Alzate que si fuera en el caso de una empresa familiar donde los lazos personales a menudo se entrelazan con las decisiones empresariales, ¿cuáles serían esas mejores prácticas para gestionar y prevenir el tema de conflicto de interés? Excelente pregunta. Excelente, agradecido. Miren, hay que dividir en dos consejos, ¿verdad? Como saben ustedes bien, el consejo de familia y el directorio propio de la sociedad. Porque a veces una familia puede tener varias sociedades a su cargo, ¿verdad? O sea, varias empresas. Pero va a tener un consejo familiar determinado, que va a ser el punto o el consejo de control sobre las demás sociedades. Entonces, los procesos de prevención de conflictos de intereses, aparte que recaigan sobre las sociedades en sí mismas, porque tienen una administración legislativa, legal, normativa, etcétera, por las diferentes leyes de los diferentes países miembros, que podemos estar presentes en esta presentación, tenemos que desarrollar un manual o un protocolo familiar que determine las formas de conflictos de intereses en este consejo familiar. ¿Ya? En este consejo familiar, para que no se inmiscan decisiones o medidas que a veces son abusivas, porque la familia es así. Hay que ser claros, hay que posicionar el punto como es la familia. ¿Ya? Cada familia, como dicen, es un mundo.
los trapos sucios se lavan dentro de la familia. Entonces hay que crear este protocolo o manual de cómo se debe prevenir, desarrollar, ejecutar y controlar este conflicto de intereses, pero tiene que ser dentro del consejo familiar. Porque evidentemente hoy día hemos hablado de una sociedad. Ya cuando hablamos de las sociedades de las cuales es propietaria esta familia, esta empresa familiar, pues van a tener su legislación determinada. Muchas gracias, sí. Y ese tema de los manuales sirve tanto para empresas familiares como para cualquier tipo de empresa. También nos pregunta Angelis Barrero sobre el conflicto de interés aparente, que es ese conflicto de interés que no existe, pero sin embargo es percibido que hay un conflicto. Entonces, ¿cómo podemos gestionar también ese conflicto de interés aparente, que me parece que hace mucho daño a la reputación de la empresa? Excelente. Sí, evidentemente tenemos que tomar en cuenta que hay una doctrina que se llama el velo corporativo. La doctrina del velo corporativo evidentemente oculta conflictos de intereses. Ya es un paso más de un director o de un grupo de directores que tienen una gran formación dentro del marco de los negocios y comienzan a conjetuar estos velos corporativos. Entonces hay que hacer un estudio profundizado y encontrar la raíz propia del velo corporativo. Y te acordarás, cuando llegues al velo corporativo vas a saltar no uno, sino muchos conflictos de intereses que se van a desarrollar en las diferentes áreas de los negocios. Muchas veces ya se ha ido estudiando este punto a través de Hacienda o de procesos tributarios, pero claramente se presentan también en otras clases de negocios corporativos o decisiones societarias. Entonces es un tema igual importante y inclusive este conflicto de interés ingresa también como un conflicto de interés potencial. No habrá daño, no habrá una repercusión actual, pero evidentemente pone en complejidad y en susceptibilidad a todo el cuerpo colegiado de directores. Gracias. Tenemos una última pregunta. Bueno, aquí dentro de la presentación, el tema fundamental es operar de buena fe. Esa es la lección que nos llevamos y nos preguntan que cuando un director percibe que su participación puede generar un posible conflicto de interés, ¿cómo o cuándo debe manifestarlo? Gracias, doctora Lazo. Miren, yo creo que ahí me ha quitado ya la idea. Evidentemente nosotros hacemos un taller sobre el proceso y manejo de conflictos de intereses, porque hay que trabajarlo y hay que hacerlo presencialmente, desarrollar, hacer juegos, pero existen ciertos procedimientos que nos da la norma comparada, la normativa comparada. Es interesante apoyarse también en legislaciones porque ya se han desarrollado de manera práctica, pero también se crean modelos propios. Y uno de ellos es, por ejemplo, el deber de comunicación. Conforme al conflicto de interés y que el director ha percibido que su colega de al lado está incurriendo en un conflicto, tiene la obligación de denunciar. Tiene que cumplir este deber de comunicación. No puede ocultarlo porque se vuelve corresponsable. Saben bien que el directorio tiene una responsabilidad solidaria. Entonces, ante esa responsabilidad solidaria, tiene que hacer la denuncia y la comunicación del conflicto de intereses. Y ahí depende del grado del conflicto. Por análisis de la presidencia, se va a determinar si se siguen procesos de autorización o dispensa. A veces autoriza el conflicto porque puede colaborar a la sociedad, pero evidentemente ya lo puso mal y lo puso en responsabilidad al desleal director. O puede haber un proceso de dispensa que se necesita un análisis en un órgano superior en el marco del gobierno corporativo, que evidentemente es la Junta de Accionistas, y se tenga que convocar a la Junta de Accionistas para comentarles, mencionarles cómo es este conflicto y que ellos tomen la decisión correspondiente. Entonces, mucho va a depender del grado del conflicto de intereses, que hay que ir intentando delimitar sus puntos de manera reglamentaria, digamos, en una organización, y obviamente crear este procedimiento. Es muy importante el protocolo de procedimiento de un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque toda la legislación
los soft laws, las recomendaciones nos dicen, ante un conflicto de intereses tiene que usted insertarlo en la memoria de gobierno corporativo y presentarlo de manera anual ¿a quiénes? A la Junta de Accionistas, muchas veces a las instituciones fiscalizadoras o controladoras o de supervisión, o a los inversionistas externos. Imagínense cuando ellos ven un conflicto de intereses. Escándalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los directores? Aplacaremos, bajaremos la voz, que no salga el conflicto de intereses afuera. Pero al final el daño muchas veces puede ir repitiendo, repitiendo. Enron ha comenzado el 2000, 2001 ocultando conflictos de intereses. Y el 2002 ya no pudo y reventó y destrozó la misma empresa y se llevó a cuántos terceros interesados. Se llevó a su firma contadora, que era una Five Big. Entonces imagínense la repercusión que puede dar un conflicto de intereses y cuando no se gestiona en las memorias el relevamiento de esta información. Por eso hay que crear ciertos protocolos internos, reglamentaciones, procedimientos ante la revelación de un conflicto de intereses y además si se solucionó, qué decisiones se tomó, si existieron sanciones o inclusive ya un caso extremo, e inclusive si se tuvo que solicitar auxilio judicial por parte de la Fiscalía o tribunales civiles por reparación de daños. Muchísimas gracias al doctor Fernando Miranda Mendoza por aceptar esta invitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá desde Bolivia. Y terminamos este interesante webinar por hoy. En nuestras próximas actividades, el programa de gobierno corporativo que tenemos con INCAE, que inicia el 12 de junio. En mayo vamos a tener nuestra primera mesa de trabajo para los asociados y recuerden nuestro Congreso Anual de Gobierno Corporativo 2 y 3 de octubre. Doctor Miranda, le damos unos últimos minutos para una conclusión y para que se despida de este webinar. Primero, muy agradecido por la gentil invitación. Agradecer a la doctora Lazo, a usted, doctora, por esta gentil invitación y que podamos participar. Nosotros trabajamos mucho en gobierno corporativo, pero creo que nuestro puntal son conflictos de intereses y el deber de lealtad. Queremos cada vez de que este tema vaya repercutiendo. Ya muchas legislaciones de países están tomando en cuenta estos puntos. Cada vez se va a ir llegando a una consolidación normativa, ya no simplemente a un soft law, pero evidentemente buscamos siempre la confianza del director ante su sociedad para que exista un desarrollo económico porque va a beneficiar a todos, a los estados y a todos los terceros interesados. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Hasta un nuevo reencuentro y que estén todos muy bien y feliz día. Muchísimas gracias a usted. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nuestro webinar correspondiente al mes de abril con el doctor Fernando Miranda Mendoza, Gobierno Corporativo Sostenible y Manejo de Conflictos de Interés. Todos los meses tenemos un espacio dedicado al tema de gobierno corporativo y sostenibilidad el último miércoles del mes a las 9 de la mañana. Así que síganos y estén pendientes de nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos y saludos. Que tengan un muy buen día.